Hola, buenos días. En este video vamos a revisar la actividad integradora 4 de nuestro módulo 18 de Prepa en línea CEP. En esta actividad se nos pide calcular la recta secante y recta tangente a una función dada. Para poder hacerlo necesitamos algunos conocimientos previos que vamos a revisar en este momento. El primero de ellos es la pendiente de una recta. Nosotros tenemos aquí una recta y nos podemos preguntar sobre la inclinación que tiene esa recta respecto al eje de las X. Podría yo estar tentado a pensar que una forma de resolver este problema, de dar la inclinación de la recta, es mediante un cierto ángulo, 10 grados, 30 grados, etc. Eso puede hacerse y de hecho se hace, pero en matemáticas es más común utilizar el concepto de pendiente de una recta que no involucra a los grados. ¿Cómo se logra esto? Yo me tomo dos puntos de mi recta, los que yo quiera, y en este caso les llamo P y Q. P de coordenadas x1, y1 y Q de coordenadas x2, y2. ¿Quiénes coordenadas x1 y quiénes coordenadas x2? No importa eso, yo elijo a quién le doy las coordenadas 1 y a quién le doy las coordenadas 2. ¿Cómo calculo la pendiente? Bueno, aquí me están dando una fórmula muy importante que es la pendiente de una recta que me dice que reste las y2 menos y1 y haga la división entre la resta de x2 menos x1. Como se puede ver, es una regla muy simple de aplicar. Si yo conozco quién es x1, y1, x2 y y2, pues calcular la pendiente es muy fácil. Aquí en el gráfico espero que alcancen a ver que x1 vale 4. Aquí estoy en el punto P. x1 vale 4 en el eje de las x. En cambio y1 vale 2. Para el punto Q, x2 vale 7 y y2 vale 3. Si hacemos esas sustituciones, obtenemos 3 menos 2 entre 7 menos 4. Esto nos produce 1 entre 3. Quiere decir que la pendiente de esta recta es 1/3, o si quieren ustedes 0.333 si es que hago la división. ¿Cómo puedo interpretar yo la pendiente de una recta? En el caso de que la pendiente es 1/3, me está diciendo lo siguiente. Si yo avanzo 3 unidades en el eje de las X, observen aquí el gráfico, a partir del punto P, 1, 2, 3, me voy a mover una unidad en el eje de las Y y eso me produce un triángulo que me da la inclinación, un triángulo o un plano inclinado que me da la pendiente de mi recta. Así se interpreta la pendiente. La variación en el eje de las X está dada por el denominador, la variación en el eje de las Y es por el numerador. Por ejemplo, si yo tengo una pendiente de 2/5, me está diciendo que a partir del punto P voy a avanzar 5 unidades en el eje de las X, 1, 2, 3, 4, 5, y 2 unidades en el eje de las Y, y trazo mi recta porque he llegado al punto Q a partir del punto P. Como pueden ver, es una forma muy práctica de encontrar la pendiente de una recta. Esto es un comparativo entre lo que aumenta la variación en el eje X con la variación en el eje Y en mi punto P y Q. Veamos otros casos. ¿Qué ocurre si yo tengo una recta horizontal? ¿Qué pendiente tiene? ¿Qué pendiente le voy a asignar? Bueno, si nos vamos a la fórmula de la pendiente y aplicamos y2 menos y1 entre x2 menos x1, pues en nuestro caso revisen que la y1 vale 1 y la y2 también vale 2, por eso son puntos que están sobre una recta horizontal. En este caso, x2 vale 7, x1 vale 2, nos queda 0 entre 5 y nos da 0. Este es un resultado muy importante que debemos tomar en cuenta. Una recta horizontal tiene pendiente 0.
en automático. Yo siempre que vea una recta horizontal, puedo afirmar que su pendiente vale 0 sin necesidad de hacer ningún cálculo adicional. El caso contrario sería tener una recta vertical. Aquí los dos puntos P y Q tienen la misma X, en este caso X1 y X2 valen 2. Si yo aplico la definición de pendiente, me va a quedar Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Esto sería 3 menos 1 entre 2 menos 2. Esto nos lleva a 2 entre 0 y eso es infinito. Conclusión muy importante. Una recta vertical tiene pendiente infinita. Un caso más. ¿Qué diferencia vemos en esta recta respecto a las primeras que vimos? Una función siempre se lee de izquierda a derecha. En un sistema coordenado cartesiano XY siempre leemos de izquierda a derecha. En este caso me están diciendo que esta recta decrece porque si yo la observo de izquierda a derecha va disminuyendo. Eso me lo va a indicar la pendiente, como veremos a continuación. Si yo aplico la definición de pendiente al punto P y al punto Q, obtengo, después de hacer los cálculos, menos un medio. Aquí lo que quiero destacar es el signo menos. Una función que decrece, una recta que decrece, vamos a particularizar en este momento la recta, tiene pendiente negativa. Una recta que crece tiene pendiente positiva. Entonces, el signo de la pendiente me dice si la recta está aumentando o la recta está disminuyendo. Recuerden siempre leyendo de izquierda a derecha mi plano cartesiano. El siguiente paso es encontrar la ecuación de una recta. Nosotros ya tenemos el concepto de pendiente de una recta. Ahora yo quiero encontrar una ecuación, una fórmula que me describa esa recta. Hay varios caminos, aquí vamos a revisar uno de ellos. Supongamos que a mí me dan la información de que la recta pasa por un punto. Ese punto le estamos llamando P, de coordenadas X1 y Y1. Y además queremos que tenga una cierta pendiente. En pocas palabras, yo quiero construir una recta que pase por un cierto punto que es de interés para mí, con una cierta pendiente que yo deseo darle. En este caso, en el gráfico se observa que la pendiente es 2. Algo interesante aquí es ver que cuando yo tengo un número entero, por ejemplo, la pendiente es igual a 2, yo lo interpreto como una fracción de 2 entre 1 y me está diciendo que si yo avanzo una unidad en el eje de las X, debo de avanzar 2 en el eje de las Y. Muy bien, pero ¿cómo calculo la ecuación de la recta? Bueno, aquí está la fórmula que la debo de tener ahí a la mano. Si estoy haciendo un formulario, pues sería bueno escribirla. Y esta ecuación se llama recta punto pendiente o ecuación de la recta punto pendiente. ¿Qué significa? Pues que me tienen que dar de información el punto por donde quieren que pase la recta y su pendiente. Si la aplicamos al caso que estamos viendo en el gráfico, vemos que Y1 vale 1, aquí está el punto P, la coordenada en el eje de las Y es 1, en el eje de las X es 2 y la pendiente es 2. Después de hacer el álgebra, de hacer la multiplicación quitando paréntesis, obtenemos 2x menos 4. Pasamos el menos 1 a la derecha y después de hacer la suma obtenemos que la ecuación de la recta que estamos graficando es y igual a 2x menos 3. En resumen, si yo conozco el punto por donde quiero que pase la recta y su pendiente, lo único que tengo que hacer es sustituir en esta fórmula esos valores, hacer el álgebra correspondiente para simplificar y llego a la ecuación de la recta, creo yo, sin mucha dificultad. Veamos otro ejemplo que sirve para remarcar lo dicho anteriormente. ¿Qué debo de saber? Pues debo de conocer la fórmula para calcular la ecuación de una recta, que aquí está nuevamente, y menos y1 igual a m por x menos x1. ¿Quién es el punto por donde yo quiero que pase? Pues
Tiene coordenadas x1 y y1 y la pendiente se representa con n en mi fórmula. Vamos a aplicarlo a este caso. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por 2,3 y tiene pendiente 5. Si sustituimos, la y vale 3, la y1 vale 3, la pendiente vale 5 y x1 vale 2. Al realizar las operaciones nos va a quedar 5x menos 10. Pasamos el 3 al lado derecho de nuestra igualdad, simplificamos y aquí está la ecuación de la recta, es y igual a 5x menos 7 y podemos garantizar que esta recta pasa por el punto 2,3 y tiene pendiente 5. Ya sabemos entonces calcular la ecuación de una recta si nos dan un punto y su pendiente. Vamos a calcular ya en este momento la primera pregunta que nos hacen en esta actividad, que es encuentre la recta de la secante pero a una función. Vamos a suponer que yo tengo la función f de x igual a 5x cuadrada más 7x y me piden calcular la recta secante. ¿Qué información necesito yo para poder hacer este cálculo? Bueno, pues me tienen que decir entre qué puntos de la variable x quieren que yo calcule esa secante. Aquí me están diciendo que se quiere determinar la secante de 5 a 12. Esto significa que x1 va a valer 5 y x2 va a valer 12. Siempre se refiere esto a la variable independiente, que es la x. Aquí está gráficamente, yo tengo el punto inicial x1 que quieren, es un dato que me dan, que sea 5, y voy a evaluar la función en ese valor 5. Yo aquí tengo la función, evaluarla significa sustituir 5, donde aparece la x, me va a quedar entonces 5, que multiplica a 5 al cuadrado, más 7 por 5, y eso me da 160, y eso es lo que me dice mi gráfico. Cuando x1 vale 5, la función vale 160. Muy bien. Hacemos lo mismo con el punto 2. Si yo tengo x2 igual a 12, sustituyo f de x2 y me va a quedar 5 por 12 al cuadrado más 7 por 12 y el resultado es 804. El gráfico también muestra este resultado. Observen que ya tengo dos puntos identificados en el plano y nosotros sabemos, lo acabamos de ver, que si tenemos dos puntos nosotros podemos calcular una recta que pase por esos dos puntos y a esa recta le podemos calcular su pendiente. Esta recta es la que se llama recta secante. ¿Por qué se llama recta secante? Porque corta en dos puntos a mi función, así la reconozco. Es una recta que corta a mi función en dos puntos. Y para eso hicimos el repaso previo aquí sobre pendiente de una recta. Observen que esta fórmula para calcular la pendiente de la secante parece muy diferente a lo que acabamos de ver, porque aparece la f, pero realmente no es así. Y2 es f de x2, si recordamos la fórmula de la pendiente, y y1 es f de x1. Como ya hicimos los cálculos de cuánto es f de x1 y cuál es el valor de f de x2, pues lo único que resta es sustituir esos valores, que aquí los volvemos a poner. X1 es 5, f de x1 160, x2 vale 12 y f de x2 804. Vamos a sustituir y tenemos 804 menos 160 entre 12 menos 5. Hacemos las operaciones y llegamos al resultado de que la pendiente de nuestra recta secante es igual a 92. Entonces, ya encontramos la recta secante de esta función
que pasa por el punto x1 y por el punto x2. Con esta información, si yo tengo uno de los puntos del x1, y1 y la pendiente, yo puedo encontrar la ecuación de la recta secante. Calculemos entonces la recta secante. Aquí tenemos la ecuación y menos y1 igual a m por x menos x1. Si sustituimos los datos, tenemos que y1 vale 160, la pendiente acabamos de ver que es 92 y x1 5. Si realizamos las operaciones y simplificamos, llegamos al resultado final. La ecuación de la recta secante es y igual a 92x menos 300. Con esto hemos terminado la primera parte de nuestra actividad, que nos pide calcular la recta secante entre x1 y x2. Puede parecer muy complejo, pero es porque hemos revisado primero la teoría. Si ustedes realmente nada más aplican las fórmulas que estamos revisando aquí, no es tan complicado, porque x1 y x2 son valores conocidos. Con eso pueden calcular f de x1, f de x2. Se van a la fórmula para calcular la pendiente y luego a la fórmula para calcular la recta de la secante, y no es tan complicado realizar esos cálculos. Revisemos la segunda parte de nuestra actividad integradora. Para ello necesitamos aprender a derivar funciones muy sencillas, como es el caso de la función potencia. Es una regla muy simple, no se preocupen si no saben derivar, aquí van a aprender lo necesario para esta actividad en unos cuantos minutos. Yo tengo la función f de x igual a x a la n, donde n representa cualquier número natural o entero, 1, 4, 8, menos 3, más 2, etc. Si yo quiero encontrar su derivada se denota por una prima y con la f se lee f' de x, o la derivada de f es igual a, observen que el exponente, la n, pasa multiplicando y el exponente se reduce en 1, y eso es la derivada de la función potencia. Como pueden ver, es una forma muy simple el derivar una potencia, no tiene mayor ciencia. Hemos aprendido cosas más complicadas en cursos previos de matemáticas. Quiere decir que estoy listo para derivar funciones potencia. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x a la 7, estarán ustedes de acuerdo que su derivada sería 7. El 7 pasa multiplicando por x a la 6. Si a 7 le quitamos 1, pues obtenemos 6. De igual forma, si f de x es igual a x a la 10, entonces su derivada es 10 por x a la 9. Y f de x igual a x a la 22, pues su derivada sería 22 por x a la 21. Como pueden ver, muy fácil derivar potencias. ¿Qué ocurre si yo tengo un coeficiente multiplicando la función potencia? Por ejemplo, c por x a la n, donde c es cualquier número. En este caso la regla no se altera, la seguimos aplicando. El exponente n pasa multiplicando y la potencia se reduce en 1. La c sigue apareciendo en mi resultado. Veamos algunos ejemplos. Si yo tengo la función f de x es igual a 4 por x a la 7, el 7 pasa multiplicando al 4 y por x elevada a la 6. Realizamos la multiplicación, 7 por 4, 28. Otro ejemplo, 2 por x a la 10, pues me va a quedar 10 por 2 por x a la 9, 10 por 2 es 20.
Un tercer ejemplo, f de x es igual a 9 por x a la 22. Su derivada sería 9 por 22 igual a 198 por x a la 21. En la práctica lo que hacemos es simplemente multiplicar el coeficiente por el exponente. En el primer caso sería 4 por 7, 28, 2 por 10, 20, 9 por 22, 198. Combinemos las diferentes potencias. Yo puedo tener ya una función más interesante. Vean aquí, 4x cúbica menos 5x cuadrada más 10x menos 6. Y me piden derivar esta función. Se deriva cada uno de los términos con la regla anterior. Aquí nos quedaría 3 que multiplica 4 por x cuadrada menos 2 que multiplica 5 por x. Y aquí hay que tener un poco de cuidado. 10 a la x no se pone, pero es x elevada a la 1. Entonces el 1 pasa multiplicando y me queda 10 por 1, 10. X a la 1, si le resto 1, me queda 1 menos 1, 0. X a la 0 es 1 y por eso desaparece. Algo más práctico de saber para resolver esta derivada sería, si la potencia es 1, simplemente queda el coeficiente 10 y la x desaparece. Y en el caso del 6, si no aparece la x, esto es una constante que no depende de x y su derivada es 0. Entonces, si el término no contiene a la x, su derivada siempre será 0. Si simplificamos, el resultado nos queda 4 por 3, 12, x cuadrada, menos 5 por 2, 10x, más 10. Muy bien. Estamos listos para regresar al problema que tenemos. A nosotros nos dan una función que es 5x cuadrada más 7x, que en este caso representa una función de costo de x producto. Es una situación hipotética. Esta función me representa algo real, la producción de un artículo en una cierta fábrica. Y yo necesito calcular su derivada. Estarán de acuerdo que es muy sencillo y nos va a quedar multiplicando coeficiente por exponente, 5 por 2, 10 y le resto 1, entonces me va a quedar 10x. Como la x está elevada a la potencia 1 en 7x, pues ya nada más me queda el 7. Y ya está nuestra derivada de la función costo de producción. Como ven, si yo sé derivar potencias, esta derivada es muy simple. No me debo de quedar con la idea de que derivar es un proceso así de simple. Para funciones potencia, con el exponente entero, es muy fácil, pero existen muchas funciones mucho más complicadas que requieren más conocimientos de derivación. Abordemos la siguiente cuestión de esta actividad, que es encontrar la recta de la tangente. ¿Qué es la tangente? Es una recta que únicamente toca a mi función en un punto. En este caso, en esta actividad, se quiere que toque a la función en el punto x1, ¿de acuerdo? En el primer punto que yo estoy tomando para calcular la secante, ahí está dibujada la recta. Pero ¿cómo la calculo? ¿Cuál es su ecuación? Bueno, necesito teoría y aquí viene a continuación. Y el hecho más relevante de esto es que para la recta tangente, su pendiente es igual a la derivada. Esto es un resultado muy importante que requiere ser platicado con más detenimiento, pero que aquí nada más estamos usando. La pendiente de la recta tangente es igual a la derivada de la función. Por eso nos vimos en la necesidad de aprender derivadas, porque si no, este paso no lo podríamos hacer. Si nosotros igualamos, porque acuérdense que ya tenemos la derivada, aquí está, 10x más 7, entonces nos quedará que la pendiente de la recta tangente es 10x más 7. Ahora, ¿dónde la quiero yo calcular esa pendiente? Bueno, en particular yo la quiero
calcular en el punto x1 cuánto vale la pendiente de la recta tangente en x1, pues sustituyo el valor x1 igual a 5, nos va a quedar 10 por 5 más 7 y eso nos da 57. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que esa recta en verde, que se llama recta tangente, tiene una pendiente de 57. Como ya tenemos la pendiente, nos vamos a nuestra fórmula para calcular la ecuación de la recta tangente que está aquí. Y menos f de x1 igual a m por x menos x1. Como ya conocemos x1, f de x1 y la pendiente, pues ya la podemos calcular. Sustituyendo nos va a quedar menos 160 por 57, x menos 5. Lo mismo que hicimos para la secante, nada más que ahora con una pendiente diferente. Al realizar las operaciones nos va a quedar el siguiente resultado. Y igual a 57x menos 125. Y con esto hemos concluido esta actividad. En resumen, ¿qué hemos hecho? O sea, si nosotros ya tuviéramos los conocimientos del concepto de secante y de pendiente de una recta, lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Yo tengo una función que es 5x cuadrada más 7x. Me dan dos puntos, el x1 y el x2, y me piden calcular la ecuación de la recta secante y la ecuación de la recta tangente. Lo repito en este video también. No se pretende que con este video ustedes ya no tengan dudas sobre estos temas. Es apenas el punto de partida para que ustedes puedan externar sus dudas. Espero todos sus comentarios en el foro de Aprendiendo Cálculo. Ahí con mucho gusto voy a tratar de responder todas sus inquietudes sobre esta actividad integradora número 4 de nuestro módulo 18 de Prepa en línea CEP. Me dará mucho gusto verlos por ahí. Hasta entonces.